video vamos a mirar cómo representar un número complejo en su forma exponencial. Para eso me voy a remitir a la teoría que están en las notas de clase, las cuales les dejaré en la descripción de este video un link para descargarlas. Bueno, entonces para la forma exponencial, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta la fórmula de Euler, que dice que la exponencial de i por teta es igual a coseno de teta más i por sen de teta. Y de las clases anteriores habíamos visto que un número complejo z, digamos que z es igual a x más y por i, se puede escribir de la forma r por cos de teta más i por sen de teta. Recordémoslo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número complejo, en el plano complejo tenemos un número z que tiene como componentes x más i por y o y por i. Entonces sabemos que esta es la componente en x y esta de acá es la componente en y. Entonces aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Si llamamos a este ángulo θ y sabemos que esto es como en los apuntes que están, a esto lo vamos a llamar r, que ¿quién es r? R es simplemente el módulo de z, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Y quién es θ? Θ pues es el ángulo que forma el vector z con respecto al eje x, es decir, la arcotangente de y sobre x, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces tenemos que z se lo puede representar como módulo de z multiplicado por coseno del ángulo más i veces seno del ángulo, que esto es x más i por y. Entonces, en nuestro caso, pues en los apuntes tenemos que esto es r por coseno de teta más i sen de teta. Entonces recordemos aquí que r es el módulo de z. Entonces, la forma exponencial de dicho número entonces quedará de la forma simplemente r por e a la i teta, ya que cos de teta más i sen de teta es igual a exponencial de i por teta. Notemos esta propiedad que cumple la exponencial. Si nosotros tenemos la exponencial de un ángulo θ1 multiplicada por la exponencial de i por θ2, entonces sabemos que e a la i por θ1 es este binomio y e a la i por θ2 es este binomio. Entonces, si hacemos una operación distributiva de los números complejos, tenemos que cos de θ1 multiplicamos por cos de θ2 y multiplicamos i por sen de θ1 multiplicado por i por sen de θ2, que nos daría i cuadrado por sen de θ1 z2, pero i cuadrado vale menos 1, es decir, nos queda menos sen de θ1 por sen de θ2. Y en las partes imaginarias quedaría cos de θ1 multiplicado por i sen de θ2 y sen de θ1 multiplicado por cos de θ2. Y factorizando la i nos queda
este segundo término. Pero si recurrimos a las identidades trigonométricas, la primera parte, la parte real de este número, es coseno de teta 1 más teta 2. Y la parte imaginaria es equivalente a seno de teta 1 más teta 2. Es decir, que si lo volvemos exponencial, la forma exponencial con la fórmula de Euler, eso es exponencial de i factor de teta 1 más teta 2. ¿Mm? Luego entonces tenemos que la propiedad de exponenciales en complejos también se cumple. Si multiplicamos dos potencias, se suman los exponentes. Si nosotros escribimos e a la menos i por teta en lugar de e a la i por menos teta, entonces podemos comprobar que e a la menos i teta por e a la i teta es igual a 1. Esto implica que e a la menos i teta vamos a poderlo escribir como 1 sobre e a la i teta. Es decir, con esto está el inverso multiplicativo de un número complejo en su forma exponencial. De esta manera, ¿quién va a ser z a la menos 1? Entonces z a la menos 1 será 1 sobre el módulo de z multiplicado por e a la menos i por teta. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos números complejos expresados en su forma exponencial? Z1 y Z2. Entonces, ¿cuánto me da la multiplicación de Z1 con Z2? Z1 con Z2 va a ser simplemente la multiplicación de los módulos y por la exponencial de la suma de sus ángulos. Θ1 más Θ2. Asimismo, la división será el cociente entre los módulos y tenemos que tener en cuenta que acá se restan los ángulos, los argumentos de cada número complejo. Recordemos que el argumento de un número complejo es infinito. Por lo tanto, un número complejo z se puede representar de infinitas formas en su forma exponencial. ¿Y cómo son esas formas? Son de la forma r más e elevado a la i factor de teta más 2k pi, donde k es un número entero. Es decir, que estos son los múltiplos del ángulo teta. ¿Y quién es este ángulo teta? Este ángulo teta va a ser el argumento principal del número complejo z. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro esta parte. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el número complejo, tomemos como un ejemplo el número complejo z igual a 1 menos i. Entonces, ¿quién es ese número complejo z igual a 1 menos i? Entonces, en el plano complejo tenemos una unidad real y menos 1 en la parte imaginaria. Entonces, este que está aquí es el número z. ¿Quién es el argumento principal? El argumento principal sería este ángulo θ, que sería entonces θ sería menos pi cuartos. ¿Y quién es r? Que es el módulo de z. El módulo de z es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 2. Así, z se puede expresar en su forma polar
como, o forma exponencial como raíz cuadrada de 2, que es el módulo, multiplicado por la exponencial de menos pi cuartos por i. Eso sería teniendo en cuenta el argumento principal de z. Pero si tenemos en cuenta otro tipo de argumento, entonces en general z se expresa como raíz de 2 por la exponencial de menos pi cuartos más 2k pi y todo esto por i. ¿Y quién es k? Cualquier número entero. Entonces, si k vale 0, nos queda esta forma. Esto es cuando k lo tomamos como 0. Si k vale 1, entonces si k vale 1, la forma de z sería raíz de 2 por la exponencial de 2pi menos pi cuartos, ¿no? 2pi menos pi cuartos por i, es decir, raíz de 2 por la exponencial de 8pi menos pi, 7pi cuartos por i. ¿No? Y así, entonces z tiene infinitas formas de expresarse como número complejo en forma exponencial. Muy bien. Entonces, en las clases anteriores habíamos visto que un círculo, una circunferencia con centro en Z0 y con radio R, se puede expresar como el módulo de Z menos Z0 igual a R. ¿Mm? Ahora, noten que ¿cómo lo podemos expresar entonces en forma exponencial? Ese conjunto. Notemos que el centro del círculo es z sub 0. Entonces, este que está aquí abajo es el vector z0. ¿Mm? Y esta que está aquí, este es el radio de la circunferencia. Ese radio, ese vector lo podemos escribir como r por e a la i teta. ¿Mm? Y entonces, ¿quién nos da z? Z pues sería simplemente la suma de estos dos vectores, es decir, z0 más r por e a la i teta. ¿Mm? Bueno, espero que haya quedado claro la parte exponencial. En el próximo video miraremos cómo calcular las potencias y las raíces de un número complejo. Todo esto de las potencias y las raíces, pues tenemos que tener en cuenta su forma exponencial. Primero, para calcular una potencia o una raíz, lo que debemos hacer es, primero, el número complejo que nos den, expresarlo en forma exponencial. Bueno, hasta pronto.